iniciar la grabación. Vamos a iniciar la grabación. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de operaciones industriales y vamos a pasar a ver ahora, previo repaso, intercambiadores de calor de coraza y tubo, que es un poquito más complejo que los intercambiadores de calor de doble tubo, pero voy a compartir pantalla para ver dónde nos quedamos la última vez y darle un repaso. La grabación estoy seguro que ha salido toda. ¿Alguien escuchó la grabación para ver si se escuchó hasta el final? ¿Se vio hasta el final? ¿Alguien me puede contestar? No se vio hasta el final, pero la grabación, Mailén, ustedes me comentaron que no se había visto al final, pero como siguió grabando. Se cortó también la grabación, qué malo, o sea que es un problema de ojo virtual, no como yo pensaba. Bueno, voy a compartir entonces pantalla ahora y vamos a pasar a seguir donde nos quedamos la última vez. Bien. Por suerte parece que no va a haber ningún problema. Yo diría, chicos, si se llegase a cortar en algún momento, avísenme al celular, ¿meta? Así yo veo cómo podemos hacer para reconectarnos. Generalmente yo estoy en contacto con Cuba, que es el que coordina, digamos, el tema del uso del lujo virtual. Entonces, por allí es más rápido esto. Bueno, nos vamos a volver entonces al último gráfico que vimos la última vez. Creo que estaba acá. Cualquier anomalía, mándenmela. Habíamos visto ya los videos de ambos, así que teoría, intercambiadores de doble tubo. Al minuto 50, bien Matías, perfecto. Si no me equivoco, es allí donde nos habíamos quedado. Podemos, bueno, vamos a continuar a partir de este punto. Fíjense ustedes, lo que la expresión que está allí puesta es cómo se calcula el coeficiente global de transferencia de calor, y global porque justo en la superficie exterior del tubo interior se nos presentan hacia un lado y hacia el otro del mismo una serie de resistencias. Tenemos una resistencia que tiene que ver con la parte convectiva de transmisión de calor desde el tubo anular hacia la superficie del diámetro exterior del tubo interior. La resistencia que tendríamos en el caso de que se depositase algo en la superficie del diámetro exterior del tubo interior. Después tenemos la resistencia conductiva del metal propiamente dicho, y tenemos después la resistencia en el caso de un ensuciamiento en el diámetro interior, sobre la superficie del diámetro interior. Y finalmente la resistencia propia de la convección en el tubo central. Entonces, como es una sumatoria de resistencia, vamos a colocar el coeficiente global de transferencia en función de la resistencia. Por lo tanto, 1 sobre U sub 0 será igual a 1 sobre H0, que es la resistencia convectiva en el ánulo. 1 sobre H sub 0D es la resistencia debida al ensuciamiento en la parte exterior del tubo central. D0 por logaritmo de D0 sobre DI sobre 2KW es la resistencia propia de la parte metálica del tubo interior.
Y D0 sobre D0i por 1 sobre H sub i d, esta expresión, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con la corrección de referir el HI a el valor, el HI sub D a una de las superficies, ya sea la superficie del diámetro interior o del diámetro exterior del tubo. Y finalmente, la corrección del coeficiente global, perdón, del coeficiente individual de transferencia de calor en el tubo central referida a el diámetro exterior. Entonces acá U sub 0 es el coeficiente global basado en el área exterior del tubo. H0 es el coeficiente de película del fluido exterior. H0D será el coeficiente de suciedad exterior. H sub I es el coeficiente de película del fluido interior. H sub ID es el coeficiente de suciedad interior. K es igual a la conductividad térmica. Y D sub I, el diámetro interno del tubo, y D sub 0, el diámetro exterior del tubo. Fíjense ustedes, yo no sé si llegamos a ver esto, pero acá se nos presentan, fíjense ustedes, acá tenemos el tubo central y acá tenemos el tubo anular o el ánulo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por acá está circulando un fluido y por acá está circulando el otro. Y seguramente, de ahora en más, vamos a tratar directamente la forma de contracorriente porque es la más ventajosa, digamos, en los intercambiadores de doble tubo. Entonces, ustedes van a tener un proceso de transferencia de cantidad de movimiento por la circulación de este fluido. Vamos a tener otro proceso de transferencia de cantidad de movimiento por el fluido que circula en el ánulo. Y a la vez vamos a tener la transferencia de calor que es radial. Pero con relación al tubo central, en ambos casos no vamos a tener problemas porque el diámetro que tiene que ver con la transferencia de calor y con la transferencia de cantidad de movimiento es el diámetro interior. Entonces, no vamos a tener problema, pero cuando pasemos a tratar el ánulo, ya sí vamos a tener problemas porque solamente en el caso de la cantidad de movimiento vamos a tener esta transferencia a lo largo de este espacio anular, digamos, y lo mismo va a ocurrir con la transferencia de calor. Entonces, es imperioso determinar el diámetro equivalente para esta situación. Y sabemos nosotros, porque ya lo vimos en mecánica de los fluidos, que el diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico, o sea, 4 veces el área de flujo sobre el perímetro mojado. Aplicando, fíjense ustedes, el área de flujo para el ánulo, como pi por diámetro cuadrado sobre 4, y sacando las diferencias, pi por diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado sobre 4, quedaría la expresión del área de flujo. Entonces, el perímetro húmedo es igual a pi por D1, en un caso, fíjense, en el caso de que estemos evaluando la transferencia de calor, y entonces el diámetro equivalente nos va a quedar igual a esta expresión, a D2 al cuadrado menos D1 al cuadrado sobre D1. Y en el caso de que estemos evaluando la transferencia de cantidad de movimiento, o sea, estemos por realizar el cálculo de la caída de presión, el perímetro mojado o el perímetro húmedo será igual a D2 más D1. En cuyo caso, el diámetro equivalente va a quedar igual a D2 menos D1. Bueno, acá se quiso anotar D2, lo que pasa que, a ver, no. Bueno, no importa, ahí es D2 más D1. No sé por qué no sale.
Bueno, eh, bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder aplicar la expresión, ya sea que rige la transferencia de calor o la expresión que rige la caída de presión con relación a la cantidad de movimiento. Para el caso del ánulo, tenemos que incorporar el tratamiento del diámetro equivalente. En el caso del tubo central, no, porque el diámetro equivalente coincide con el diámetro interior. Bien, chicos. Entonces, fíjense, nosotros hasta acá, en esta expresión que tenemos, acá, en esta expresión, nosotros estaríamos, ya habíamos calculado el delta T medio logarítmico, tendríamos calculado la velocidad de transferencia de calor, y como el objetivo es el cálculo del área, teniendo como dato Q y delta T medio logarítmico, deberíamos calcular el coeficiente global de transferencia en el estado sucio, digamos, o sea, tratando de prevenir o de predecir cómo estaría comportándose el intercambiador de calor después de un año de servicio. ¿eh? Por eso, este U va a ser el coeficiente de transferencia global, denominado sucio, respecto del coeficiente global de transferencia denominado limpio. ¿Cuál es la diferencia? Que uno contempla las deposiciones que puedan haber en la superficie exterior y en la superficie interior del tubo interior, o no. En un caso, cuando las considera, estamos hablando del U sub D, o sea, del coeficiente global de transferencia de calor sucio, o U sub C, el coeficiente global de transferencia de calor limpio. Bien. Estábamos ya nosotros por acá, entonces ya habíamos visto las expresiones para el cálculo del diámetro equivalente, y ahora, para poder nosotros, fíjense, remitirnos al cálculo de los coeficientes globales de transferencia de calor limpio o sucio, es importante que nosotros determinemos los coeficientes individuales, H, porque si no, no podemos calcular la sumatoria de las resistencias que nos van a permitir calcular el coeficiente global de transferencia, ya sea limpio o sucio. Entonces, tenemos que calcular el coeficiente individual de transferencia de calor H sub I o H sub 0. H sub I, en el caso de que se trate el coeficiente individual de transferencia de calor para el fluido que está circulando por el tubo central, o H sub 0 en el caso de que se trate el coeficiente pericular de transferencia de calor en el ánulo, o sea, en el tubo exterior, en la parte que le corresponde al tubo exterior. Entonces, la forma de calcularlo es obviamente usando la ecuación de Cedar-Tate, que ustedes ya saben, es una correlación que vincula el número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Prandtl y la relación de mu sobre mu W elevado a la seno 14. Esa es la expresión general. Hay otras expresiones que marca el Kern, ¿no es cierto? Que son estas que ustedes están viendo. Para el caso de flujo laminar, obviamente el tema es un poco más sencillo y queda esa correlación definida como la tienen ahí escrita. A mí no me interesa que la conozcan, la verdad que si ustedes aplican la ecuación de Cedar-Tate general, no van a desviarse de los valores. Pero bueno, esta es una forma más sencilla de calcular, digamos, la expresión, la correlación para la determinación del coeficiente individual de transferencia de calor. Lo que están viendo acá es la ecuación de Cedar-Tate, que es la que se usa para flujo turbulento, que es válida también para flujo laminar, digamos. Es más, de esta se obtiene esta. ¿Qué hay para ver en esta expresión? Fíjense que antes lo que colocábamos acá, esto es la expresión del número de Reynolds, y acá hemos cambiado el término de la velocidad y la densidad por el valor de G. G no es otra cosa que la masa-velocidad o la velocidad de masa.
que es la expresión que ya vimos de entrada, cómo teníamos que definirlo justamente para poder identificar la cantidad de fluido que circula por unidad de, por metro cuadrado, por unidad de superficie. ¿Qué más hay para acá? A ver, nosotros hemos hecho una aclaración siempre, y yo tengo la obligación de volver a aclararlo aun cuando uno sea redundante, ¿no? Hoy por hoy, ya los cálculos no se realizan, bueno, como ustedes lo vienen trabajando en la parte práctica, digamos. Si ustedes me van a preguntar por qué no hice el cambio todavía, no es porque no estemos en condiciones nosotros de realizar los cambios, sino todo lo contrario. Ya hace muchísimo tiempo que estamos en condiciones de realizar los cambios. No lo hemos hecho nada más que porque no estamos en la presencialidad y porque se quiere más bien un trabajo de seguimiento de tipo personal. Es más, el año pasado comenzamos y este año continuamos con el dictado del MATCAD a comienzos de mecánica o de fenómenos de transporte justamente, con el objeto de que ustedes puedan iniciar los cálculos de una forma más acelerada, digamos, simplemente usando ese programa, ustedes pueden volcar todas las ecuaciones y obtener en segundos los resultados que están buscando. ¿Mm? Hoy por hoy, como ya lo dije en otras oportunidades, existen algunos simuladores interesantes que les permiten calcular cada una de las operaciones unitarias y operaciones combinadas. O sea, resuelven un sector de la planta en forma sencilla y rapidísima, digamos, donde les da el resultado en cuestión de segundos, en la medida que ustedes coloquen los datos adecuados. O sea, lo más complicado por allí para manejar estos programas, que son el HiC, el Aspen, el Uniquac, bueno, hay un montón de programas de simulación de operaciones unitarias y de reactores, que nosotros no se lo hemos volcado a ustedes, pero sí se lo vamos a volcar el año que viene ya, si es que volvemos a la presencialidad. Y si no, seguiremos trabajando con esto, de esta forma. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que los cálculos gráficos, los cálculos con calculadora y papel y lápiz ya no se usan. ¿Me entienden? Entonces, la bibliografía, salvo el Gutiérrez, que ustedes lo tienen dentro de la bibliografía, salvo el Peters, directamente los manda a un programa con el MatchCAD para que ustedes puedan realizar los cálculos. Entonces, es importante, más que conocer las relaciones gráficas que hay, como Moody, es mejor conocer la ecuación analítica como Chen. Entonces la cargan con el MatchCAD y inmediatamente obtienen los resultados. Hacen un programita inteligente de cálculo y pueden ustedes diseñar sin mayores problemas. Creo que ese es el paso esencial en la facultad, por eso nosotros lo damos, para que ustedes puedan entender conceptualmente qué es lo que están haciendo. Y después, tal vez, recién entrar a un simulador como para que les sea más fácil el tema del vuelco de datos, porque si no, eso es lo más complicado y pueden obtener valores que se alejan muchísimo de la realidad si ustedes no hacen ese training, digamos, con el MatchCAD. Entonces, volviendo de nuevo al tema, el tema de los cálculos gráficos hoy por hoy ya no se usa, ha quedado obsoleto, y de ahí es que esta presentación de JH, que sirve para calcular el H sub I, ¿no es cierto?, que es un artilugio que hace Kern para poder obtener gráficamente los valores, digamos que si bien nosotros lo vamos a usar todavía hoy en la práctica, porque seguimos los cálculos que hace el CAN, digamos que no deberíamos ya en función de el avance que ha tenido la ingeniería en estos últimos tiempos. ¿Ah?
Así que fíjense ustedes lo que queda para mí, digamos, porque yo ya prácticamente tengo que enseñar las dos cosas. ¿Por qué tengo que enseñar las dos cosas? Porque bueno, porque lamentablemente el tema de la cuarentena no nos abre las puertas como para poder entrar a practicar HiSys o directamente trabajar con MatchCap, que creo que es lo que más corresponde, digamos, o creo que es lo que corresponde. Pero bueno, para hacer eso nosotros tenemos que estar en la facultad porque bueno, las máquinas están ahí. Y trasladarle el programa a ustedes es un programa que ha costado mucho y por ahí no se lo podemos hacer. Además, no son programas livianos, son programas muy pesados. Bueno, seguramente cuando volvamos a la presencialidad, eh, la administración de la facultad nos proveerá, en el caso de ingeniería industrial, que tenemos como 80 alumnos, 80 máquinas para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Porque cada año que pasa, arrancamos con 60 máquinas y hoy por hoy no tenemos ni 15 en condiciones de no se han renovado en los últimos años el material necesario para poder desenvolver materias como esta. Bueno, entonces, esto que ustedes van a ver, el cálculo gráfico en los problemas, para calcular el coeficiente individual de transferencia, ya sea en la parte interior, o sea, en el tubo central o en el ángulo, medio como que yo tengo la obligación de decirles esos métodos gráficos, bueno, los sigamos usando porque, bueno, hay que aprenderlo, pero lo correcto es directamente avanzar con este tipo de expresiones que son la densidad de Tate, cargarlos en MatchCAD y que automáticamente el programa les suelte el valor de H sub I o H sub 0. Bien. ¿Qué son los factores de obstrucción? Eh, ¿Qué son los factores de obstrucción? Bien, habíamos dicho de que cuando funcionaba el intercambiador de calor de doble tubo, tanto el fluido que circula por el tubo central como el fluido que circula por el ángulo generan deposiciones sobre la superficie. En el tubo central, entonces, el fluido va a generar una resistencia extra, ¿no es cierto? Que será igual a RI. Y RI 0 simplemente se coloca ahí porque vamos a tratar eh, de referir el cálculo de la resistencia a el diámetro exterior. Vamos a referir todos los cálculos usando un punto de referencia que sería el diámetro exterior del tubo central. Entonces, RI0 es referido, es la resistencia interna, pero referido al diámetro exterior del tubo central. Y R0 es la resistencia que deposita el fluido que va por el ánulo sobre la superficie exterior del tubo central, ¿no? Ya dijimos que también se genera deposición sobre el diámetro interior del tubo anular, pero que no se la tenía en cuenta porque se supone que no hay transferencia de calor al exterior. Vamos a suponer que esos tubos exteriores están aislados, ¿no es cierto? Entonces la transferencia de calor hacia afuera la consideramos como cero. Y nos abocamos simplemente a la transferencia de calor que hay entre el fluido que circula por el tubo interior y el fluido que circula por el aire. Entonces, 1 sobre U, que es la resistencia global, va a ser igual a la resistencia que vamos a tener en la parte de la superficie interior del tubo central y en la parte exterior del tubo central. Entonces será igual a RI0 más R0 igual a 1 sobre HI0 más 1 sobre H0. Ahora, despejando 1, ¿cierto? Bueno, tendremos que HI0 por H0
sobre HI0 más H0 es igual a 1. Bien, vamos a... Estas expresiones que tenemos, esta expresión que tenemos acá es una expresión que tiene en cuenta los coeficientes peliculares de transferencia de calor convectivos, tanto en la parte anular como en la parte del tubo central. O sea, no estamos teniendo en cuenta aquí los factores, el ensuciamiento, digamos. Entonces, para tener en cuenta el ensuciamiento, nosotros le vamos a incorporar a esto, a este coeficiente, los valores de ensuciamiento que son el ensuciamiento que se produce en la superficie interior del tubo central y la superficie exterior del tubo central, o sea, la que está siendo bañada por el ángulo. Entonces, combinando estas relaciones en cuanto a la definición del cálculo total de las resistencias, ¿no es cierto? Vamos a obtener una expresión del coeficiente global de transferencia sucio. Entonces, combinando el coeficiente global de transferencia limpio, que tiene únicamente que ver, que tiene que ver únicamente con los coeficientes convectivos, tanto en el ánulo como en el tubo central, y combinando los factores de basura, o incrustaciones o de obstrucción, son los nombres con los que ustedes lo van a encontrar en los distintos libros, y que tienen que ver con las deposiciones, con las incrustaciones o con la basura que se forma sobre la superficie del tubo, sobre la superficie interior del tubo central y sobre la superficie exterior del tubo central. Fíjense ustedes, acá tenemos un grafiquito sencillo para ver las resistencias. Acá tenemos, entonces, esto va a ser la resistencia convectiva, esto va a ser la resistencia debida estrictamente al ensuciamiento que se produce en la parte exterior del tubo central. Acá tenemos la resistencia que se produce por el paso a través de la parte metálica del tubo central y vamos a tener la deposición que se produce en la superficie interior del tubo central. Y después vamos a tener de acá hacia el centro la resistencia convectiva propiamente del tubo central. Entonces, si nosotros consideramos estos ensuciamientos, ambos estos ensuciamientos, estamos en presencia de U sub D sucio. O sea, la resistencia total es igual a 1 sobre U sub D, que es igual a la resistencia del intercambiador en el momento cero, o sea, cuando está limpio totalmente, sin esta formación de esta resistencia, más la que tiene en cuenta la resistencia en la parte exterior y en la parte interior del tubo central. ¿Eh? Entonces, el coeficiente sucio es igual a la resistencia que genera el ensuciamiento y que vincula el coeficiente global de transferencia sucio, es igual a la resistencia del coeficiente global de transferencia limpio más las resistencias debidas a las incrustaciones de posiciones o ensuciamiento. Bien, entonces, de ahí que vamos a definir o le vamos a dar un formato final a la expresión de diseño de Fourier. Dice que Q es igual a 1, perdón, es igual a U sub D por A por delta T medio logarítmico. ¿Mm? Entonces, si nosotros calculamos U sub D, delta T medio logarítmico y Q, podemos calcular A y finalmente concluir con el diseño del intercambiador. Podemos despejar este valor de R sub D y obviamente de la expresión que ustedes vieron acá, y nos va a dar igual a 1 sobre U sub D menos 1 sobre U sub C. Que está bien, ¿no? Que es así, digamos. Ahora, acá tenemos que hacer algunas aclaraciones respecto del coeficiente de resistencia
debido a las incrustaciones, o sea, la resistencia por las incrustaciones, el valor de RD que nosotros calculemos en el intercambiador que hayamos propuesto o que exista, según hagamos un diseño o una verificación. ¿A qué le llamamos verificación? Cuando el intercambiador de calor existe, está funcionando y por X causa no nos está dando los valores que uno está buscando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Sencillo, lo que tienen que hacer es verificar. ¿Qué significa? Tienen que recalcular todo y ver cuál es la variable que está interfiriendo en los resultados. En el caso de que no sea así, ¿cómo se ha ido el tiempo? Bueno, en el caso de que no sea así, o sea, en el caso de que tengamos que diseñar un intercambiador de calor nuevo, eh, obviamente nosotros es distinto el tratamiento porque vamos a partir con un RD que se ajusta a el funcionamiento sin ningún tipo de problema a un año de servicio. Entonces tenemos dos situaciones. En la situación de verificación, el RD que yo calculo tiene que ser mayor ligeramente. O sea, repito, el RD que yo calculo tiene que ser ligeramente al RD requerido o al RD permitido. Ese RD requerido o permitido es el RD que nosotros vamos a encontrar en las tablas del Kern, del Perry, del Handbook, en fin, de toda la bibliografía que nosotros tenemos respecto de cuál sería para los distintos tipos de fluidos, cuál sería, después de un año de servicio, la tendencia de la resistencia, digamos, hacia qué valores tiende. O sea, en otras palabras, ese RD permitido está tabulado para todos los fluidos de acuerdo a valores de presión y de temperatura, y lo vamos a encontrar tabulado en el Kern, lo vamos a encontrar tabulado en el Handbook, lo vamos a encontrar tabulado en el Perry, lo vamos a encontrar tabulado en la mayoría de los libros que tienen que ver o que relacionan fluidos respecto de algunas sustancias alimenticias, jugos, azúcares, etc. Entonces, este RD permitido está tabulado. Y el RD que yo calculo tiene que ser ligeramente mayor o igual al RD permitido. Lo ideal es que sea igual, pero a lo sumo, ligeramente mayor. No puede ser todo lo mayor que uno quiera, porque de golpe, supongamos que sea el doble, yo estaré diseñando un intercambiador o estaré sobredimensionando un intercambiador que dure más de un año, sino que no deba tocarlo en 2 años de servicio. En otras palabras, el hecho de considerar un factor de obstrucción, RD, demasiado grande, significa que el intercambiador de calor está superdimensionado o sobredimensionado. Eso es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bueno, y por último, lástima que hayamos perdido tanto tiempo la semana pasada con este problema de dibujo virtual, pero lo importante, tenemos dos variables que son operativas. A ver, ¿y qué son? El SD, factor de destrucción, y la caída de presión. La caída de presión va a ponerles un límite a ustedes respecto de que tampoco puede ser cualquiera que a ustedes les dé, digamos, sino siempre se trata de que sea menor a 10 libras por pulgada cuadrada. Se ha tomado como una especie de sugerencia, de heurístico, para todos los tipos de intercambio de calor. De todos modos, también acá nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta en qué situación estamos. Si estamos en una situación de verificación o estamos en una situación de diseño.
En este caso, en una situación de diseño, basta con que sea menor a 10 libras por pulgada cuadrada. Ahora, si estamos en una situación de verificación, bueno, no hay problema porque ya el intercambiador de calor está instalado y lo único que vamos a requerir es que tengamos cierto plug en la bomba para poder vencer el paso de los fluidos a través del intercambiador. Porque si la caída de presión es muy grande y no va a pasar, no sé si me entienden. El tema de la caída de presión tiene que ver con la capacidad de bombeo que tienen las bombas que ustedes están instaladas. En este caso van a tener una bomba que está bombeando el fluido que está pasando por el ángulo y la otra bomba que está bombeando por el ángulo. La expresión es esta para el tubo interior, la caída de expresión para el tubo interior, fíjese que está referida al diámetro interior, donde LT es la longitud total de la trayectoria del intercambiador y que obviamente será igual a 2L, L es la longitud de la horquilla y NH es el número de horquillas. Entonces la longitud total es igual a 2 veces L por el número de horquillas. Bueno, los demás son valores conocidos. F ustedes ya saben que es el factor Fanning. Y el factor Fanning lo van a obtener, bueno, acá hay distintas expresiones que son las que aparecen en el kern, que pueden usarlas para calcular. En el caso que el flujo laminar es 16 sobre el número de Reynolds, expresado el número de Reynolds como D por la velocidad de masa o por la masa-velocidad sobre la viscosidad, en el caso de que el fluido sea newtoniano, ¿no? Ojo con eso. O en el caso de que los tubos no sean de hierro o acero comercial, bueno, tenemos esta expresión que es la expresión de Drew, Pu y McAdams, o para tubos de hierro y aceros comerciales tenemos la expresión de Wilson y también McAdams y Seltzer, que es esta. Fíjense en que cambia, varía las expresiones, ¿no? Es importante que ustedes la tengan en cuenta. Pero bueno, estas son válidas, también son útiles para cargarlas directamente en el MatchCAD y que obtengan ustedes directamente en la secuencia de cálculo el valor de finalmente, tenemos la pérdida de la presión en la entrada por horquilla, que es igual a la masa-velocidad al cuadrado sobre 2G por ρ. Ahora, eso en cuanto al tubo interior. En cuanto al tubo, al ánulo, decirle a Diego. Perdón. Un segundo. Bueno, acá tenemos la expresión de la caída de presión para el ánulo. En el ánulo, fíjense ustedes que vamos a tener una caída de presión que tiene que ver con la longitud total, ¿sí?, de la horquilla, y además vamos a tener una expresión que tiene que ver con la conexión entre las ramas de la horquilla. Así que, bueno, está conformada esta por dos partes. Y acá, bueno, tenemos también para este caso los valores o las expresiones para determinar los valores del factor de fricción que ustedes necesitan. Finalmente, esto ya lo hemos visto a la entrada, que son cuáles son las sugerencias de combinación entre los tubos para formar intercambiadores de doble tubo, de acuerdo a las normas IPS, y bueno, las combinaciones creo que un poco ya se las di a la entrada, que eran 2 por 1 y un cuarto, 2,5 por 1, 3 por 2 o 4 por 3, y bueno, y acá tienen las relaciones del área de flujo, ya sea en el diámetro, en el ángulo o en el tubo. Área de flujo y diámetro. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, bueno, finalmente vamos a tener esto, que habitualmente, ¿qué es lo que pasa cuando yo calculo la caída de presión
y ya sea en el ánulo o en el tubo central, me dan mayores a 10 libras por pulgada cuadrada. Entonces, puedo recurrir, obviamente si estamos hablando de áreas menores a 200 pies cuadrados, porque en áreas mayores a 200 pies cuadrados directamente voy a adoptar por diseñar un intercambiador de coraza y tubo. En el caso de que sean áreas menores, que es lo que tengo que buscarle una solución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Se recurre a intercambiador de doble tubo en serie paralelo o paralelo serie. ¿Qué significa? Supongamos, acá, en este serie paralelo, eh, acá la presión en los tubos me está dando mayor a 10 libras por pulgada cuadrada, entonces supongamos que me esté dando 20. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, divido la corriente, hago pasar la mitad por acá, fíjense que sale por acá, y la otra mitad va a entrar en la otra horquilla, y así lo voy combinando y lo voy juntando a la salida, como para tener menos, para poder bajar la pérdida de presión, que es proporcional, fíjense ustedes, a la masa-velocidad. Recuerden, acá está. Es proporcional al cuadrado a la masa-velocidad, entonces si yo bajo la masa-velocidad, baja la pérdida de presión. Bueno, acá en este caso lo más importante es que va a cambiar un poco la caída de temperatura y se calcula de esta forma. La caída de temperatura nueva será igual a WC sobre U sub D por A por la diferencia de temperatura del lago caliente T1 menos T2. Bueno, acá están todas las expresiones. Nosotros no vamos a ver esto, tampoco lo tomamos porque ya se nos hace demasiado largo. Pero bueno, es simplemente para que ustedes sepan que en el caso de que la presión se nos escape, ustedes, si se escapa por el lado del tubo central, la pueden dividir. Lo mismo que si se les escapa por el lado del ánulo, también pueden generar intercambiador de calor paralelo serie o serie paralelo. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a tener los intercambiadores de calor de doble tubo en serie, que son las horquillas concatenadas una al lado de otra, como vimos en los videos, o podemos tener arreglo serie paralelo o paralelo serie. Bueno, ahí terminaba la clase que yo seguí dando, pero que no sabía que se estaba grabando. Chicos, continuamos entonces. Lo que sí me gustaría saber a ver si está todo normal, porque yo no puedo ver, estoy enganchado compartiendo pantalla y estoy con el PowerPoint. Entonces, mándenme un mensaje, por favor, si se está viendo y escuchando bien. Por favor, Maylen o un mensajito al WhatsApp. Bien, perfecto. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son los problemas que tienen los intercambiadores de doble tubo, digamos? Cuando las áreas, las superficies de intercambio son mayores a 200 pies cuadrados, se torna muy engorroso el tema del manejo de los intercambiadores de doble tubo, en virtud de que ocupan muchísimo espacio y además el estar unidas las horquillas generan muchos puntos de pérdida, bastante atención desde el punto de vista de mantenimiento mecánico, digamos, para, para su funcionamiento. Entonces, habitualmente cuando se superan esas áreas, directamente conviene optar un intercambiador de calor de coraza y tubo. Los intercambiadores de calor, como ustedes vieron, de coraza y tubo, como lo vimos en el video, están conformados por un espejo que tiene una cantidad grande de tubos. Eso hace que en vez de tener los doble tubos concatenados uno tras otro, estos directamente todos confluyen a un espejo y de golpe resumimos un montón de espacios, disminuimos la cantidad de puntos de pérdida,
y podemos trabajar incluso con mayores presiones, ¿no? Bueno, entonces, vimos que el intercambiador de calor es un dispositivo destinado a transferir energía térmica entre dos fluidos que atraviesan el equipo. Uno de ellos, fíjense ustedes, este es un intercambiador que está atravesando, no sé si ven el cursor, está atravesando un haz de tubos, entra un colector y vuelve a atravesar otro haz de tubo y finalmente salir por la salida. Perdón, valga, salir por el, este, por el tubo de salida. Fíjense en que acá el recorrido que hace, vamos viendo, ¿no es cierto? El recorrido que hacen los tubos sería de un paso y acá otro paso sería de 2 pasos. Fíjense, por el lado del casco, el ingreso estaría en este sector, atravesaría todo el haz de tubos y saldría por este sector. Cada uno de estos se denominan deflectores o chicanas, y que sirven para aumentar la turbulencia del fluido en la parte exterior de los tubos, digamos. Y con eso mejorar el coeficiente individual de transferencia de calor en la coraza. Bien, sigamos. Bueno, las partes del intercambiador no nos vamos a detener mucho ahí porque lo vimos ya en el video y prefiero que pasemos directamente a las ventajas. Las ventajas que presentan estos intercambiadores de coraza y tubo son que proporcionan un área superficial grande en un volumen pequeño. Tienen un buen diseño mecánico, sobre todo para trabajar a altas presiones. Las técnicas de fabricación están bien establecidas. Se pueden utilizar en su construcción un montón de tipos de materiales. La limpieza es relativamente fácil. Los procedimientos de diseño están perfectamente establecidos y soportan altas presiones y altas temperaturas. Así que tienen unas ventajas enormes respecto de los intercambiadores de doble tubo. Los objetivos de diseño también en este tipo de intercambiadores, como en todos los intercambiadores, es determinar el área de intercambio de calor. En función del área de intercambio de calor, nosotros podemos definir el tamaño del intercambiador de calor de coraza y tubo y a su vez el valor del intercambiador de coraza y tubo. No solamente el objetivo de diseño tiene que ver con el área de intercambio, sino también con el factor de obstrucción y fundamentalmente la caída de presión. O sea, son los tres objetivos del diseño, o sea, el área de intercambio, el factor de obstrucción y la caída de presión. Fíjense que sacamos el tema del factor de obstrucción afuera y no lo tomamos más bien como una variable del tipo operativa porque tiene que ver más bien con la capacidad de ensuciamiento que tengan los fluidos que ustedes tengan presentes y que circulen, o sea, por los tubos o que circulen por la coraza del intercambiador, ¿no es cierto? O sea, cuando yo lo diseño, yo hago una previsión, por eso es que la determinación del factor de obstrucción es importante. Cada paso que nosotros damos respecto del diseño de estos equipos y la previsión, pueden surgir intercambiadores de acuerdo a las distintas decisiones que nosotros tomemos, demasiado sobredimensionados, y lo que nosotros buscamos es que tenga una sobredimensión no mayor a la que nos aconseja el Peter, por ejemplo, ¿no? Que no debe ser superior al 10%. Bueno, vamos a seguir entonces. La ecuación de diseño estará definida de esta forma. Fíjense que es similar a la ecuación de Fourier, también es esta una ecuación de Fourier,
pero la diferencia fundamentalmente va a estar dada en esta zona, en cuanto a la determinación de la temperatura media logarítmica, y donde va a aparecer acá multiplicado por un factor de corrección de la eficiencia de calor F sub T, que tiene que ver con los pasos que yo recién les estaba recalcando. Cuando más pasos por los tubos tenga, este factor de eficiencia va a cambiar. U sub T es el coeficiente global de transferencia de calor, A es el área del intercambio de calor y la delta T media logarítmica es la fuerza impulsora. Esto lo podemos definir como la fuerza impulsora sobre 1 sobre U sub T por A por F de T. Perdón, delta de T medio logarítmico por F de T es la fuerza impulsora sobre 1 sobre U sub T por A sub R, que es la resistencia total. Estoy pudiendo pasar, chicos. Bien, continuamos. Bueno, como vimos en los intercambiadores de doble tubo, lo primero que tenemos que hacer es definir los fluidos que están circulando por los tubos, o por el tubo, por los tubos y por la coraza. Definir cuál de los dos es el fluido objeto, el fluido de proceso, y cuál es el fluido de servicio, ¿no es cierto? Eso tiene que estar en claro, digamos. Entonces, podemos calcular para el fluido del proceso siempre la cantidad de calor o la velocidad de calor puesta en juego. Para eso se conoce la cantidad de fluido de proceso que necesitamos tratar y obviamente cuáles son los valores de temperatura en la que se encuentran y cuál es el valor de temperatura al que necesitamos. Con eso estaríamos definiendo perfectamente el fluido de proceso en cuanto a la cantidad de calor que se requiere para que poder conseguir el objetivo del proceso. Para eso vamos a usar un fluido, que es el fluido de servicio, que conocemos la temperatura inicial, pero no conocemos la temperatura final y tampoco conocemos la cantidad W de ese fluido necesario para conseguir el objetivo en el fluido del proceso. Bueno, acá hay unas tablitas que son de temperatura versus calor específico para los distintos elementos. Estas son tablas que están en el CAN, pero bueno, hay tablas muchísimo más completas que están en el handbook o en el TERRI. De todos modos, a ustedes le van a entregar copias de esto en los trabajos prácticos, así que ni se hagan problemas con eso. El delta T medio logarítmico, ya lo vimos, hay que definir cuál es el fluido de esto, cuál es el fluido del proceso, cuál es el fluido del servicio, cuál es el objetivo que se persigue y obviamente en las terminales sacar la diferencia. Entonces, T1, fíjense, T1 menos T2 es la terminal caliente menos la terminal fría, T2 menos T1. ¡Epa! Se me escapó, perdón chicos. Fíjense que son los que están expresados acá. Sobre el logaritmo natural de la diferencia de temperatura en las terminales. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el factor de corrección de temperatura F sub T? Surge para su cálculo de dos variables, para su cálculo a través de dos variables, una variable R y una variable S. La variable R es una relación de capacidades caloríficas y es igual a la velocidad del fluido en el casco por el calor específico dividido el producto del flujo del fluido en el lado de los tubos por el calor específico del fluido por el lado de los tubos. Eso hace que el resultado sea la diferencia de temperatura T1 menos T2 del fluido caliente dividido T2 menos T1 del fluido frío. Y ese la diferencia de temperatura del fluido frío sobre la entrada del fluido caliente menos la entrada del fluido frío. Y es una medida de la eficiencia de la temperatura del intercambiador, ¿no? Ese es F sub T.
¿Cómo vamos a hacer para calcularlo? Bueno, es muy sencillo. Se entra con el valor de S, como ya estaría calculado, digamos, se busca el valor de R correspondiente. Perdón, chicos, me escapó. Se busca el valor de R calculado. Cada una de estas curvas tiene un R distinto. Con el S y con el R sacamos el valor de F sub T. ¿Eh? Bien. Ahora, teniendo los valores de F sub T y delta T medio logarítmico, y teniendo los valores de Q para calcular el área, necesitamos únicamente necesitamos calcular el coeficiente de transferencia de calor total, digamos. Esos valores de U sub D, a ver, tenemos que de nuevo visualizar dos situaciones. La situación de la verificación y la situación del diseño. En el caso del diseño, uno puede arrancar la serie de cálculos con sugerencias estadísticas que hay en el Kern y en otros libros como el... Déjame un segundo. Este es un libro que se llama Heat Transfer Textbook, tercera edición de Leinhardt, que lo van a encontrar, si no me equivoco, lo tienen ahí al digital. Van a encontrar sugerencias del valor de U total estadístico. Fíjense ustedes, si el intercambiador combina fluidos como agua-agua, el valor de U sugerido está entre 800 y 1500. Si son solventes orgánicos con solventes orgánicos, entre 100 y 300. Aceites ligeros con aceites ligeros, entre 100 y 400. ¿Qué sé yo? A ver, una combinación un poco más, perdón, un poco más eh, complicada sería solventes orgánicos con agua. El valor de U recomendado está entre 250 y 750. ¿Me entienden? O sea, esta situación sirve para el caso de que nosotros tengamos que diseñar un intercambiador de calor de corazón y tubo. En el caso de que tengamos que verificar, no, porque ya es mejor hacer la determinación de cuánto es el excedente del RD y el problema estaría solucionado. Pero en el caso de que haya que diseñar, lo mejor es adoptar uno de estos valores. Se puede comenzar con el mayor o con el menor y después en la serie de adopciones de consideraciones que ustedes hagan en el intercambiador, obviamente van a ver si el valor del uso de definitivo que encuentren se encuentre o no en este ámbito. O sea, si se encuentran, siguen trabajando. Si salen fuera del ámbito, tienen que hacer las correcciones correspondientes. Bueno, el factor de obstrucción en RD, ustedes ya saben que la resistencia total es igual a la resistencia del intercambiador de calor limpio más el factor de obstrucción. Eso ya lo vimos, lo acabamos de ver, en este caso se repite lo mismo. Y fíjense, acá está la tabla de los valores de factores de obstrucción para determinados valores de temperatura y de presión. Donde tenemos el agua de mar como 5 10 milésimas, la salmuera natural 2 milésimas, agua sin tratar 3 milésimas, agua de ciudad 1 milésima. Esos son los valores de factores de obstrucción permitidos, digamos. Bueno, acá está el área requerida, una vez que ustedes calculan un sub D, F sub T y del delta medio logarítmico, el valor del área es lo que a ustedes el objetivo final, digamos.
El área disponible, obviamente es igual a la superficie por pie lineal, y esto es de acuerdo a la cantidad de tubos y al tamaño de tubos que ustedes definan previamente, por el número total de tubos, por la longitud de los tubos. Nos va a dar, de acuerdo a la decisión, porque si estamos diseñando, uno tiene que ir tomando, de decir, bueno, yo voy a tomar 50 tubos de diámetro 2 pulgadas y una longitud de 1,20 metros, por ejemplo. Eso les va a dar a ustedes el área disponible, digamos. Ahora, los cálculos que ustedes hagan le va a dar el área requerida. Entonces, hay que ir viendo cómo se van ajustando este tipo de cosas respecto de los cálculos. Ahora, son las 20:42. Bueno, acá está el cálculo y diseño de un intercambiador. Yo no sé si lo veríamos desde este punto de vista o directamente yo les bajo un problema de diseño para que lo puedan entender, porque si no, no lo van a entender. Sí, y lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Yo voy a intentar bajar un problemita de diseño y explicarles cómo se va avanzando con relación a los cálculos. Así que bueno. Por ahora, hasta acá llegamos, chicos, y nos veamos la próxima semana. Porque me interesa ahondar un poco en este tema para que después se nos facilite respecto de los evaporadores. Bueno, chicos, entonces hasta acá llegamos. Ya por lo menos tienen un pantallazo y las principales variables que van a aparecer en un intercambiador de corazón y tubo. Respecto del procedimiento, lo vamos a ver la clase que viene. Yo les voy a volcar un problema y vamos a ver cómo se avanza con relación al juego que hay entre las distintas variables, de modo tal que ustedes lo puedan entender. Bueno, chicos, buen fin de semana y mañana resuelvan todos los problemas. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, chao.